Vamos a estar hablando en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. El pastor me está mirando de reojo porque él sabe que es un compromiso. Esta es una casa de maestros, esta es una casa de misioneros, de pastores, esta es una casa de gente estudiada. Y el Señor me dio estos temas, gloria a Jesús, y es un poquito difícil para mí, pero yo voy a ir hasta donde el Espíritu Santo me ayude. And there are a lot of themes that we're going to be diving into today, and a bit of a difficult, subject matter to dive into, but we're going to try to go through it for God's glory. Amen. Y vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12, comenzando en el verso número 2. And we're going to start in 1 Corinthians chapter 12, starting in verse 2. ¿Cuántos le dan reverencia a la palabra y nos paramos como cuando van a levantar la bandera? And may you all be reverent to the word and stand to your feet. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevados como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. We read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Amen. Amén. So, como ya ustedes saben, estamos hablando de los regalos del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que los dones son regalos? Está comprobado bíblicamente desde que se tradujo la Biblia, tanto en hebreo como en arameo, como en griego. Estamos convencidos que los dones son dádivas, son regalos. Y qué bonito que hoy podemos hablar de los dos primeros regalos que aparecen contemplados en la Biblia, de lo que son estos dos dones bien importantes, que son el don de la palabra de sabiduría y el mensaje de conocimiento o palabra de ciencia. A ellos se le conocen como dones de revelación. Amen. So as we know, the gifts of the Holy Spirit are gifts that come directly from God. Today we're going to be diving into the word of wisdom as well as the word of knowledge, which there is biblical evidence of these gifts throughout Scripture. And so we are super excited to be diving into these two gifts. And we're also going to talk about the word of science and the gift of revelation. Amen. Para hablar de la palabra de sabiduría, vamos a ver el significado de la palabra sabiduría primero, la palabra de sabiduría. Según las investigaciones de los estudiosos y también lo que dice la Biblia acerca de ella. And so we're going to start with the word of wisdom. And so we are going to be diving into which is the ability to apply the truth of God in our lives by divine revelation in order to be able to go through or to persevere through a special situation.
Amén. Eric se fue primero que yo, pero la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar la verdad de Dios a la vida por revelación divina para mejorar una situación especial, como dijo mi hermano Eric. Y Proverbios 4, 7 y 9 nos enseña que sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. And if we dive into the gift of wisdom, we can go into Proverbs chapter 4, verses 7 through 9, which says, getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment. If you prize wisdom, she will make you great. Embrace her, and she will honor you. She will place a lovely wreath on your head. She will present you with a beautiful crown. Amén. Y aquí vamos a hablar un poquito, Eric. Nosotros sabemos que, o la mayoría de nosotros saben que, y los que no lo saben lo van a saber esta noche, que los proverbios son los versos poéticos del rey Salomón, el hijo del rey David. And so, as we know, or as you may not know, the book of Proverbs is has verses of poetic words, poetic verses that come directly from King Solomon. Yes. Y es interesante porque el rey Salomón, su petición especial al Señor, tanto para liderar al pueblo de Israel como para las diversas situaciones de su vida en base a lo que le había acontecido antes, le pidió sabiduría al Señor. And what's so special and cool about King Solomon is that his special petition, in addition to leading Israel, was to ask the Lord for wisdom. La Biblia nos enseña que ni hubo antes, ni ha habido, ni habrá más adelante nadie más sabio que Salomón. And the word says that there had never been a wiser person, and there never will be a person who is more wise than King Solomon. Me llama mucho la atención que casi 141 veces se contempla la sabiduría en los versos de Salomón, gloria a Jesús. And it's so interesting because wisdom is mentioned about 141 times in the verses of Solomon. Ahora vamos a hablar de la palabra de ciencia o el mensaje de conocimiento. And now we're going to speak about the word of knowledge or the word of science. Y vamos a aprender que es la facultad de conocer la verdad por el Espíritu Santo. And it's the faculty of knowing truth through the Holy Spirit. Es la información adquirida del Señor que no se puede obtener a través de ninguna fuente. It's information that is acquired from the Lord that cannot simply be obtained through any other fountain. Solamente por la revelación de Dios. And it can only be received through the revelation of God. Algo que nosotros necesitamos, Eric y yo, ¿verdad, Eric? Que ustedes se queden con esto en su mente. Something that we need to keep in mind, something we need to remember, Es que los dones, is that the gifts, especialmente el de sabiduría specifically that of wisdom y el de conocimiento, and of knowledge, son una dádiva del Señor. they come directly from the Lord. Vienen solamente de Dios. They can only come from God. Sabemos de mucha gente habilidosa, We know that there are many people who tiene- have several abilities, who are very skilled, inteligentes, intelligent, que lo pueden conocer a través del tiempo, that you may know throughout the times, a través de los libros through books y a través de diferentes recursos. and through different resources. Pero But la sabiduría the wisdom y el conocimiento and knowledge que viene de Dios that comes directly from es God irrevocable is irrevocable, y es bíblico. and it's biblical. En Salmos capítulo 39, verso 11, In Psalm 31:11, nos dice we see que nosotros, los dones son irrevocables. that the gifts are irrevocable. No solamente eso, Not only that, es una dádiva de Dios, they are given from God, no para que nadie se gloríe, not so that es don de Dios. they're not to glorify ourselves, but to glorify the Lord. Cuando nosotros glorificamos a Dios con los regalos que Él nos da, When we glorify the Lord with the gifts that He gives us, Él nos da más. He gives more. El Señor no es tacaño. He's The not Lord cheap. isn't greedy. Él no es interesado. He is not. Él no se queda con lo que Él tiene. He is not Él tiene self-interested. mucho en abundancia
y nos da en la medida que nosotros le pedimos y en la medida que le creemos. He has, Algo que yo aprendí, go ahead. he has abundance and gives abundantly. Algo que aprendí en este tiempo, Something that I learned recently. pastor de jóvenes me tiene estudiando por casi 2 meses que me avisó, Youth Pastor Jerry has me studying for the y past yo 2 que months, no, and I was very doubtful. y él que sí, And he said yes, go y yo for que it. no, And I was kind of y doubtful. peleo con el tiempo, And I was fighting y through peleo con time. el trabajo, I was y fighting para at work, poder escaparme, and I was trying to escape. tuve que coger el día libre, I had to take a day off porque ya no me quedó más opción. because I didn't have any more options. Entonces, una cosa que yo aprendí One thing I learned durante todo este tiempo throughout all this time es que cuando nosotros no glorificamos a Dios por lo que nos da, is that when we don't glorify the Lord with what he gives us, los dones son irrevocables, the gifts are irrevocable, pero no te sirven mucho para no decir de nada. but they don't work if you're not, there's no use to them if you're not using them. Si usted coge esa gloria para usted que no le pertenece, If you are using a gift that does not pertain to you, usted le está robando a Dios porque es de Él y para Él. you are robbing the Lord because you Le are not, está it's robando for la his glory. gloria. You are robbing him of his glory. Entonces tenemos que tener pendiente And so we have to be mindful que no es por obra that it isn't for work, para que nadie se gloríe. so that those around us can praise us. Es don de Dios, It's a gift directly from God, pero tenemos que cuidarlos, but we have to guard them. tenemos que atesorarlos, We have to treasure them. tenemos que alimentarlos. We have to water it Yes, and feed it. and feed it. Amen. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, lo que el Señor iba a hacer con nosotros, what the Lord was going to do with lo va a us, hacer con cualquier otra persona. he can do with somebody else. Y lo que no ganamos somos nosotros, And then we're the ones who end up losing porque es una bendición because it's a blessing obtener los regalos del Señor. to obtain the gifts from the La Lord. gloria es para el And Señor. the glory is for him. En base a la sabiduría, Proverbios 2:6 And if we dive into Proverbs chapter 2 verse 6, dice, porque Jehová da la sabiduría it says, "For the Lord grants wisdom, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. from his mouth come knowledge and understanding." ¿Y cómo nosotros le llamamos a lo que viene de la boca del Señor? And what do we call what comes from the mouth of the Lord? Su palabra. Scripture. Para poder conocer, So that we can better understand, para nosotros ser sabios, so that we can be, in order for us to be wise, nosotros tenemos que tener la revelación de Dios. we need to have the revelation of God. Y la revelación And the revelation of God, no es lo que cualquiera nos pueda decir. it's not what a random person tells us. No es lo que encontramos en la librería. It's not what we find in the library. Está en la palabra. It's from Scripture. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están despiertos todavía? How many of us are awake? Gloria a Jesús. Para el próximo slide, dándole tiempo a alguien que no veo. Oh, sí, tengo a alguien allá. Solamente puse la cita bíblica. And for the next slide, I only put the Bible verse. or Si the quieren, chapter. la pueden tomar por referencia, You can use it as a reference porque voy a dar unas pinceladas. because I'm going to speak on it a Highlight little it. bit. I'm going to highlight it a little bit. Si vamos a Génesis capítulo 41, If we turn to Genesis 41, nos vamos a encontrar con la historia de José. we're going to find the story of Joseph. La mayoría de los que estamos aquí sabemos que José era el hijo número 11 de Jacob. Those of us who are here may know that he was the 11th child De Jacob. of Jacob. Y sus 12, tenemos entendido que se representaban las 12 tribus de Israel. And we understand that of the 12 children, each one represented the 12 tribes of Israel. Cuando José fue llevado, vendido por sus hermanos más atrás, desde el 39 hasta el 41, fue llevado a la tierra de Egipto, llegó a casa de Potifar, que era un militar que servía al faraón de aquel lado. When Joseph was sold by his brothers to Egypt, he ended up serving in the house of Potifar. Potiphar? Potiphar, thank you. Potiphar, amen. Y cuando él estuvo en esa casa,
And when he was in that house, la mayoría de nosotros sabemos que José tuvo una tentación, we understand that Joseph had a temptation, como todos los jóvenes tienen. Yo la Like- tuve. like all young people have. Pero hay que tener la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento del Señor But we have to have wisdom, discernment, and knowledge of the Lord para hacer como dice la Biblia to do like Scripture says y salir corriendo por nuestra vida. and walk out running. No solamente la vida física, Not only for our physical lives, porque nosotros vemos mucha gente que no tienen al Señor because we see many people who do not y have lo the miramos Lord, quizá como homeless, and maybe we see them like pero son they're- cuerpos que van caminando, pero su alma está en otro lugar. we see them wander, we see them walking about, but we see that their souls are lost. Y José pudo haber caído en la tentación de la esposa de Potifar cuando trató de hurtarlo, de harass him, seducirlo, eso. And Joseph could have fallen into temptation when Potiphar's wife was trying to seduce him, Pero él no se dejó. but he did not allow himself to be. Y ahí vamos a ver más adelante uno de mis versículos favoritos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él sabía que si caía en la tentación, And we understand that we can learn from this that the gift of knowledge stems directly from the fear of the Lord. which is the beginning. Because it's the beginning of wisdom. Amen. Cuando él se encontró con la tentación, When he found himself tempted, huyó de ella. he ran away from her. Aunque huyó de ella, And even though he ran away, a él lo llevaron preso. they arrested him. No siempre que a nosotros nos acusan o dicen algo mal de nosotros es porque hicimos algo malo. Sometimes you may be accused of something, and that doesn't necessarily mean that you did it. Pero en Mateo capítulo 5, But in Matthew chapter 5, versículo 10, verse 10, dice que bienaventurado tú eres cuando te vituperen, te persigan, te ultrajen, it says that blessed are those who are persecuted siendo mentira, when it's false, siendo mentira. even when it's false. Entonces José, And so Joseph, debido a esta situación, due to the situation, fue preso y fue por mucho tiempo. was arrested and was thrown into jail for a lot of time. Muy lamentable. And I'm very unfortunate. Pero allá conoció el copero y el panadero de el faraón. But that is where he met the cupbearer and the Panadero. bread maker of the Pharaoh. Que, que estaban allí por algo que habían hecho y lo habían castigado. And they were there with him. They knew that he had been arrested and punished for these accusations. Los dos tuvieron un sueño al mismo tiempo. And they both had a dream at the same time. Y José tuvo la revelación del Eterno, la palabra de conocimiento, And Joseph had a revelation, which was the word of knowledge. y tuvo también la palabra de sabiduría, And he had the word of wisdom que la hemos definido, la podemos definir that we have defined como la palabra oportuna, like the opportune word, la palabra a tiempo the word that comes at the right time para poder actuar en este momento. in order to be able to act in that moment. Cuando eso pasa, Él les revela a ellos lo que significaba el sueño. When that happened, he was able to reveal what those dreams meant. Uno de ellos iba a morir y el otro iba a vivir y iba a volver al palacio. One of them was going to die, and the other one was going to live and return to the palace. Y la palabra se cumplió. And those words came true. Porque ¿cuántos sabemos que el Señor cuando te da una palabra que viene de Dios se cumple? Because how many know that words from Sea the para Lord, ti o sea para otra persona. Amen. Pero tenemos que procurar que sea del Señor. words of the Lord come true, but we have to understand and be sure that they are coming directly from the Lord. Para nosotros poder entenderlo, In order for us to be able to understand it, tenemos que estar en comunión permanente con Dios. we need to be in permanent communion with the Lord. Comunión We need to be in communion. es común unión con el Señor. It's common union with the Lord. Y para eso tiene que tener intimidad con Él. And in order for you to have that, you need to have some intimacy with the Tú Lord. no puedes tener una común unión con alguien You cannot have a common union with somebody que tú no frecuentes. who you do not frequently meet with. Y si tú no le buscas, And if you don't seek them, porque no lo vas a encontrar. you're not going to be able to find them. Entonces, para este momento, para que la palabra llegue a tiempo, So for this moment, in order for the word to arrive on time, tiene que haber una estrecha relación there, need-
entre nosotros y el Señor. There needs to be a consistent relationship with us and the Lord. Amén. Amen. En Santiago capítulo 5, In James chapter 5, capítulo 1, perdón, verso 5, in James chapter 1, verse 5, thank you. nosotros encontramos que dice que si a alguno le falta sabiduría, si a alguno de nosotros, yo voy a decir, de vosotros, pero de mí también, nos falta sabiduría, It says, if you need wisdom, que se la pidamos al Señor ask our generous God, y Él nos dará abundantemente and he will give it to you. y sin reproche. He will not rebuke you for asking. Él no es un Señor que reprocha. He is not a Lord who rebukes. Él es un Señor que corrige y corrige con amor. If he corrects you, he's correcting you with love. Y el Padre que ama, And the Lord and the Father who loves, a ese corrige. Esa no estaba en la lista, pero llegó. say it again, say it again. El Padre que ama, The Father who loves corrige. corrects. Y eso no estaba en mi lista, Okay, and that wasn't on the list, pero está aquí ya. but it's here now. Ok, y cuando volvemos un poquito hacia detrás a la historia con José, llega el momento, 2 años después, él le había dicho a ellos que no se olvidaran de él cuando estuvieran en el palacio. Yes, and if we return to the story of Joseph, we see that he tells them, "Do not forget me when you return to the palace." Ellos se olvidaron, o él se olvidó, el copero. But the reality is that the cupbearer forgot about him. Como muchas personas se olvidan de nosotros en determinado momento. Like many people may forget us in given moments. Pero les tengo buena noticia. But I have good news. El Señor no se olvida de su palabra. The Lord does not forget his Cuando el word. Señor te da una palabra, Él la cumple. When God gives you a word, he follows through. No importa el tiempo que pase. It does not matter how many time passes. No importa cómo tú la veas, posible o imposible. Doesn't matter if you see it as possible or impossible. Él es el Dios del sí y el amén. He is the God of yes and amen. Y nosotros confiamos en ese Dios de sí y amén. And we count on that God that is of a yes and amen. Por eso estamos todos juntos con la visión que el Señor le ha dado a los jóvenes That's why we were all united in that vision that the Lord gave the youth para aprender to learn de los regalos of the gifts del Señor para nuestras vidas of the Lord for our lives, y cómo podemos obtener. how we can obtain them. Los regalos tenemos que apreciarlo The gifts, we need to appreciate them y and no nos value them, podemos confundir and we cannot confuse them con las habilidades. with our own abilities. Porque si usamos las habilidades en vez de la sabiduría y el conocimiento, Because if we count on our abilities instead of the word of wisdom and the word of knowledge, puede ser dañino y hasta mortal. it can be very damageable and it can even be mortal. Hay personas que tienen habilidades y la usan para hacer cosas malas. There's people who have skill and they use it to do wicked things. Pero nosotros dice la palabra que debemos andar como hijos de la luz. But the word says that we need to walk like sons of the light. Y nosotros lo creemos, amén. And we believe in that. Amen. Voy a seguir. El faraón tiene un sueño The Pharaoh has a dream, y mandó a buscar los sabios, and he went out to seek the wise men. mandó a buscar los sátrapas, He went to seek the gentes que wise men, sabían, the wise men, adivinos, magicians, or magicians. y nadie le pudo revelar lo que él había soñado. And no one was able to reveal to him what he had seen. Los que han pasado por ese capítulo 41 de Génesis saben que él soñó con las vacas gordas, luego las vacas flacas se comían a la gorda, los espigos. And this is where he saw the fat cows, the skinny cows, and the witnesses. Eran siete vacas flacas y 7 gordas. 7 skinny cows, 7 fat cows. Y también los espinos eran 7 y 7. Oh, los espinos. The bundles of wheat. Amen, amen. Cuando él ve el sueño, él se atormenta y sobre todo porque no había quien le revelara. And in that dream, after that dream, he began to worry because he didn't have anybody to reveal to him what it meant. Y la palabra del Señor vino a la mente del copero. And the word of God came to the wise man. Hay un hombre allí preso. And he says, there is a person who is in jail right now. Él es judío. He is Jewish. Y porque nos llaman de diferentes maneras.
Because people may call us different names. Nosotros somos pentecostales. We're Pentecostals. Gloria a Dios para siempre. Glory to God forever. Nos llaman evangélicos. They call us Nos dicen evangelicals. muchísimas cosas. They call us many things. No importa cómo nos llamen. But it doesn't matter what they call us. Es como el Señor nos llamó. It's how the Lord calls us. Y cuando él se acuerda, le dice al faraón que allí hay un hombre que le puede interpretar el sueño, And when he remembers, he tells Pharaoh, there's somebody who can actually reveal that dream to you. porque ya lo había hecho con él. Because he had already done it with him. Cuando la palabra del Señor reposa sobre nuestros hombros, When the word of God lives within us, nosotros caminamos con ello. we can walk with it. Y no solamente bendice a nuestra vida los gifts, And it doesn't only bless our lives, bendice a otros, it blesses those around bendice us. nuestras generaciones It blesses our generation. si le somos fiel al Señor. If we are loyal to the Lord. Cuando nosotros tenemos esta palabra como la tenía José, When we have that word residing within us, like Joseph did, cuando el Señor le da esa palabra al discípulo, when the Lord gives that word to the disciple, y el conocimiento que solamente viene del Espíritu Santo, and there is that knowledge that only comes from the Holy Spirit, podemos tener la certeza de que las cosas van a acontecer. we can have certainty that things will take place. Y nos enseñan que todo obra para bien And it teaches us that all things work for good para los que aman a Dios, for those who love the Lord, conforme al propósito para el que fueron llamados. conform to the purpose of those who were called. Y cuando el faraón mandó a buscar a este hombre, And when Pharaoh sought out to seek this man, él vino donde él se presentó, dice la Biblia que le cortaron los bigotes, la barba, lo bañaron y él vino y se presentó. Y cuando vino, el faraón le contó el sueño. Joseph went before the Pharaoh and was shaved, and then the Pharaoh told him the dream that he had had. Y él tuvo la revelación del Señor oportuna, esa palabra de sabiduría And he had the opportune revelation of the Lord and that word of wisdom. para decirle qué significaba el sueño. He was able to say what the dream meant. No solamente eso, vino también el conocimiento And in addition to that, there was also the word of knowledge que le permitió decirle cómo hacer los planes para los días malos. that allowed him to be able to plan out ahead. Cuando el Señor te manda, When the Lord calls you to do something, te capacita he prepares you, y no te tienes que preocupar, and you do not need to worry, because He's going to take care of you. porque Él te va a cuidar. Él va a tener a cargo todo lo que tenga que ver contigo para que eso se lleve a cabo. He is going to be in charge of you to make sure that he is able to fulfill his will. Hoy día Él está llamando Today, he is calling, y ha llamado toda esta semana. and he has called this entire Y hemos week. visto su gloria en la campaña. We've seen his glory in the Y hemos campaign. visto su gloria en cada servicio. We've seen his glory in Pero service. Él tiene más para darnos. But he has more to give. Y Él nos llama para que portemos esa palabra de sabiduría And he calls us so that we can have that word of wisdom or y that esa word- palabra de ciencia and that word of knowledge para nosotros poder ayudar a la comunidad, in order for us to be able to help the para community, nosotros poder ayudar a la iglesia. to help the church. Porque los dones del Señor Because the gifts of the Lord, son para they are for la edificación de la iglesia. the edification Y of the tenemos que church. tenerlo bien claro. And we have to be very No es clear. para que yo me sienta mayor. It's not so that I can feel good about No es myself. porque yo lo hago bien. It's not so that it's No hay not ninguno bueno, dijo Jesús. your works are useless. Solamente el Padre que está en el cielo. Only the Lord who is in Adoramos heaven. al Señor Jesús. Adoramos al Señor Jesús. Let's be grateful to Él Jesus. fue el regalo precioso del Señor Padre para nuestras vidas. Amen. Y por eso, sí, He was the precious gift he was the precious gift from the Father to our lives. to our lives. Y nosotros hoy And us today, we today podemos decir can say que somos salvos that we are saved por la sangre del Cordero. by the blood of the Lamb. Alguien tuvo que sacrificarse como cuando yo comencé. Someone needed to sacrifice themselves. Hubo un regalo que costó un sacrificio. There was a gift that came at the price of a sacrifice. No nos costó nada, And it did not cost us anything. pero tiene un precio But it has a price incomparable. that is incomparable. Y no se nos puede olvidar. And we cannot forget that. El Señor sigue llamando. The Lord continues to call. Y yo voy a ir al último slide, si me ayudan.
Si quieren parar ahí un momentito, los dones mal empleados o cuando no se usan pueden llevarnos a destrucción. Yo hablé de muerte hace un ratito. Y la muerte espiritual es peor que la muerte física, porque hay gente que se muere y se va con Cristo. Amen. And gifts that are not used can lead to spiritual death, and we must understand that spiritual death is more dangerous than physical death. Porque hay personas que se van con el Señor cuando se mueren. Because there are people who go with the Lord when they die, Pero cuando es muerte espiritual, but when it's spiritual death, a menos que no haya arrepentimiento, unless there is some form of repentance, no hay vuelta atrás. there is no turning back. No solamente tenemos que mantenerlo para nosotros, Not only do we have to have it for ourselves, sino para los demás, but for those around us, para nuestros hermanos de la iglesia, for our brothers of the church, por nuestros compañeros de trabajo, with our coworkers, por nuestra gente de la comunidad, for the people of this community. porque el Señor nos da el regalo Because the Lord gives us para the gift nosotros hacerlo extenso. in order for us to be able to use it and bless others. Y quiero terminar diciendo And I want to finish with saying que José that Joseph tuvo la revelación del Señor y pudo salir victorioso hasta el punto de ayudar hasta a su familia. had the revelation of the Lord and was even able to help his family. Pero también algunas veces puede ser del lado opuesto, porque vimos otras historias en la Biblia But sometimes we see that sometimes the opposite can take place because there are stories within the Bible por los dones mal empleados where people misuse their gifts y las personas se confunden muchas veces. and many people confuse themselves. Tenemos que estar en comunión con el Señor, We need to be in communion with the Lord. tenemos que ser reverentes, We need to be reverent. tenemos que ser santos. We need to be holy. Son las cosas que el Señor nos requiere These are things that the Lord requires us to be para estar correcto con los estatutos in order to be able to be firm que Él nos requiere because he requires us para nosotros agradarlo. so that we can glorify him. Porque it's not our will, Porque no es voluntad nuestra, es la voluntad del Señor. it is the will of God. Y como queremos complacerlo, And when we want to please him, nosotros vamos a la Biblia we go to scripture y encontramos lo que Él quiere que nosotros hagamos and we find what he wants us to do para nosotros poder agradarlo. so we can please him. ¿Cuánto queremos agradar al Señor esta How noche? many people here want to please the My Lord? último slide dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amen. ¿Para qué queremos más? Proverbs 9:10 says, "Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment." Y en Salmos 37:4, And Psalm 37:4, aquí va una clave. Aquí va una clave. here is a hint, a clue, a key, Yo- a key. Yo estuve en una oración esta semana y me llegó así y yo lo quiero compartir con los que estamos aquí. I was in prayer this week and I had a revelation that I want to share. El Señor The Lord nos da gives las us estrategias the strategies de alcanzar to be able to reach las cosas que Él quiere que hagamos. the things that he wants us to do. Él no es como los profesores de He's not- nuestras escuelas. He's not like our professors at school. Él no nos manda y nos tira a agarrar un examen que algunas veces no sabemos ni lo que va a salir dependiendo quién lo diseñe, He does not call us to take an exam that we may not be prepared for, sino que Él nos da los pasos but he gives us the steps y las estrategias and the strategies para nosotros poder alcanzar in order for us to be able to reach lo que tenemos que hacer what we need to do para agradarlo. to be able to please him. Y el Salmo 37:4 nos enseña And Psalm 37:4 says, que nos deleitemos a sí mismo en Jehová it says, "Take delight in the Lord, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. and he will give you your heart's desires." Encomienda a Jehová tu camino Include him in your walk y confía en Él and count on him, y Él hará. and he will do. Porque el que te llamó, Because he called you, Él te va a respaldar. he will prepare you. Dios les bendiga y hasta aquí mi parte. God bless you all. Amen.